Llegando al final de cómo debería desarrollarse una clase de cualquier asignatura usando estrategias neurodidácticas, hoy me toca hablar sobre un interesante tema relacionado al conocimiento, concientización, control y naturaleza de los procesos de aprendizaje. Se trata de la metacognición. ¿Estás preparado? ¡Comenzamos! ¿Qué es la metacognición? Existen muchas definiciones sobre la misma, pero en términos sencillos podemos decir que la metacognición es la autoevaluación que realiza el estudiante de sus propias estrategias de aprendizaje y conocimientos, es decir, sobre sus propias actividades cognitivas. También se dice que la metacognición es el control que tiene cada estudiante de sus destrezas y procesos cognitivos y la habilidad para darse cuenta de ellos. Es un proceso mental, porque se toma conciencia de lo que se va aprendiendo y por consiguiente permite aprender a aprender. En otras palabras, es un cuestionamiento que se realiza cada discente sobre lo que realmente aprendió de una determinada asignatura o una clase. Rosana Fernández sugiere 4 rutinas para hacer visible el pensamiento. Estas son las siguientes. Veo, pienso, me pregunto. Sí, lo que se debe hacer en clase, el profesor, el docente, como quiera llamarse, va a lanzar un tema, va a poner un tema a discusión. Y eso va a pedir a los estudiantes, pues, que ellos piensen sobre ese tema. Les va a dar unos minutos, por supuesto, para ello. Después de eso, ya cada estudiante va a compartir su pensamiento con sus demás compañeros. Veo, pienso, me pregunto. Es la primera rutina para hacer visible el pensamiento. A esta le sigue, antes pensaba, ahora pienso. Pues bien, tras leer, digamos, un texto, haber visto un vídeo, escuchar un audio o las explicaciones de un tema, se debe pedir a los estudiantes que piensen una idea que tenían justamente antes del tema en cuestión. Y después, cómo han cambiado cuando ellos escucharon, vieron el vídeo, leyeron, etc. Posteriormente deben escribir, digamos, su pensamiento de antes y el de ahora. Van a hacer una comparación si quieren. Y finalmente van a leer su pensamiento delante de todos. Y pueden comenzar diciendo, antes pensaba que, y ahora pienso que, etc. La otra rutina de pensamiento para hacer visible el pensamiento es, encuentro un titular para el tema, un titular atractivo. Hagan de cuenta, a ver, cada estudiante debe hacer de cuenta que es un reportero, ya, de un determinado periódico. Entonces lo que debe hacer es buscar un título, un título para un tema. Él se puede hacer un juego de roles, por ejemplo, donde va a ser un periodista y va a presentar la esencia de ese pensamiento. Por ejemplo, si tú quisieras escribir un titular para un tema, hablemos un tema de matemáticas, o por ejemplo las ecuaciones o las leyes, hablemos de mecánica de Newton, ahora ya se ha captado el aspecto más importante, ya sabe lo que son las leyes de Newton y quiere, por supuesto, recordarlo. Y esto lo puede hacer a través de un titular. Él tiene que elegir justamente ese titular. Todavía podemos ir un poco más al fondo, ¿no? Y dar la posibilidad de cambiar la idea principal que ellos ya han generado. Y aquí es bueno preguntarse cómo ha cambiado el headline que tenía, ¿no? A partir de la discusión de hoy. ¿En qué se difiere con respecto a lo que se dijo antes, ayer o antes de empezar la clase, si quieren? Entonces, esto es una rutina muy interesante porque el propio estudiante va a poner un titular, va a publicar, si quieren, así en un determinado periódico. Finalmente está, pienso, me interesa, investigo. Sí, pienso, ya hemos visto las anteriores rutinas a qué se refieren con el pensar. Esto tiene necesariamente que llevar a me interesa. Es decir, el estudiante tiene que estar muy motivado. ¿Para qué? Para la etapa posterior, para investigar. Cuando a una persona, a un estudiante le gusta un determinado tema, le interesa, está motivado, por supuesto, él va a investigar por su propia cuenta. Y eso es lo que se quiere, que el estudiante sea también autodidacta, vaya más allá de lo que solamente aprendió, digamos, en el aula, se tocó los temas en el aula, sino que él vea consulte libros, consulte artículos, vea otros vídeos, en fin, para
que él vaya profundizando ese conocimiento de nuevo que ha adquirido. Hay, por supuesto, muchas formas de realizar la metacognición cuando acaba la clase. A continuación les muestro dos ejemplos. Primera pregunta que el estudiante puede hacerse, ¿no? ¿Qué he aprendido? Sí, ¿qué he aprendido? Esto nos va a llevar a ser consciente de nuestro propio pensamiento. Cada estudiante, cada persona tendrá que decir, en esta clase o en esta conferencia, en fin, donde esté, ¿qué cosa he aprendido? A esto le sigue, ¿cómo he aprendido? Es decir, hay que identificar los pasos que se da para el aprendizaje. Y esto es muy bueno, conocer el cómo se ha aprendido, porque si esa forma de hacerlo, esa forma de aprender es bastante buena, se debería continuar con eso, profundizar más todavía. Pero puede haber que, digamos, tuvo algunos problemas para aprender, entonces eso hay que ir mejorando. Entonces la pregunta clave aquí es, ¿cómo he aprendido? A esto le sigue, ¿qué me ha costado aprender? De igual manera, ¿qué me ha costado aprender? Voy a identificar lo que más me dificultó y voy a reconocer diferentes estrategias que me sean de ayuda, digamos, para lograr el aprendizaje. Puede ser que me haya olvidado de alguna operación matemática, por ejemplo, si hablamos de matemáticas, no recordé alguna fórmula, no recordé cómo factorizar, ¿no? un determinado polinomio, para allá las raíces, por decirles. Bueno, me olvidé de muchas cosas. Entonces ahí voy a tener problemas con el aprendizaje. Entonces al preguntarme qué me ha costado aprender, voy a justamente identificar eso, lo que justamente después de la clase tendré que ir a repasar, sacar mis cuadernos, los viejitos de más antes, los libros, en fin, desempolvar, para volver a aprender, a recordar en todo caso. Y esta es la parte, digamos, crucial de la metacognición. Con todo lo que hemos visto, con esas preguntas que uno se cuestiona, ahora viene, ¿cómo voy a usar lo que he aprendido? En otras palabras, con lo que aprendí, tengo que planificar futuros proyectos. ¿Cómo lo usaría en la vida diaria? ¿Cómo lo voy a usar ese conocimiento en relación a otros temas, digamos, de otras asignaturas? Entonces es bueno siempre ir ya juntando el conocimiento, ¿no? Haciendo los ligazones respectivos de una asignatura con otra o de un tema con otro. ¿Cómo voy a usar lo que he aprendido? También se puede hacer la metacognición en base a actividades, digamos, que llamadas en este caso las metacognitivas. Por ejemplo, el color, ¿no? El color puede ser algo llamativo, que se ha dado una presentación, puede ser que le haya interesado el color, ellos dirán, sí, me interesó el color de la diapositiva, el color de lo que se adornó, si quieren, en el ambiente, el recordis que se hizo, la ecuación que se ha utilizado, pues una ecuación muy bonita, el título o el titular del tema, algo que no termine de entender, él hará una pregunta, por supuesto. Me interesó mucho los recreos cerebrales, la música de que se tuvo de fondo, o al comienzo, durante o después de la clase, los símbolos utilizados, algo que me sorprendió, pues fue tal cosa, lo dirá él. Puede ser que le haya gustado alguna ley, algún principio de la matemática, o de la física, o de la química, en fin. Algún chiste que haya surgido en la clase, hecha por el profesor o los mismos estudiantes, relacionados, por supuesto, al tema. La dimensión del ser, donde se ven los valores, etc. El aroma. Puede ser que el profesor igual haya aromatizado el aula antes de comenzar la clase, con un aroma muy agradable, con el sándalo, por ejemplo, o lavanda. La biografía, una biografía que se haya leído, por decirles, de algún científico, de algún matemático famoso, algo que creía que era de otra manera. Eso es muy bueno porque él pensaba que era así, pero con la clase él va a detectar que eso había sido de otra forma. O sea, ahí se está cambiando un poco su pensamiento. También puede ser la evaluación, ¿no? La evaluación no tiene que ser algo muy triste, algo sofocante para el estudiante. La evaluación también es una forma de aprender. Las palabras clave que se hayan usado durante la clase, las actividades realizadas, ¿no? Sobre todo las estrategias, digamos, que se tienen propositivas, o las estrategias activas que se llama. Algo que me gustó, disgustó, también puede decir, ¿no? Esto estuvo bien, o esto mal, esto me ha gustado, esto otro no. Los juegos de roles, por ejemplo, o los juegos en general, si hablamos de las metodologías lúdicas, los axiomas, los teoremas en la matemática como tal, que le haya gustado, y puede haber otras formas más, otras actividades que cada discente debe ir diciendo, me gustó esto, eso otro, por esto, en fin. Entonces, estas son actividades de la metacognición. Y bien, seguidores de Educartes, hasta aquí, y en diferentes vídeos les mostré un ejemplo de cómo se puede llevar adelante una clase usando estrategias neurodidácticas, es decir, de la neuroeducación.
Ahora llegó el turno de ustedes, para que lo pongan, por supuesto, en práctica las mismas, con, digamos, la consiguiente adaptación a las asignaturas y sus temas específicos de cada una de ellas. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo de utilidad este vídeo, utilidad práctica por supuesto, y los otros vídeos también de esta serie. Por favor, ayúdenos a difundir el contenido de este canal compartiendo este vídeo con sus amigos, compañeros, profesores, padres, en fin. Y también suscríbanse al canal acá de Educarte si es que aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir los otros vídeos inéditos que vamos sacando ya periódicamente. Nos reencontramos en el siguiente vídeo de Educartes. Hasta entonces.